Hola, ¿qué tal estás? Desde luego yo estoy encantado de estar una vez más contigo. Tú y yo no nos conocemos. No nos hemos visto nunca. Yo no sé cómo eres tú y tú apenas sabes nada de mí. Y sin embargo, hay algo que sabemos el uno del otro. ¿Cómo es posible? Pues porque tú y yo somos seres humanos. Sí, ya sé que todavía no eres mayor, pero eso no tiene nada que ver. Eres una persona igual que yo. ¿Y qué es eso que yo sé de ti y que tú sabes de mí? Pues que tanto tú como yo sentimos miedo. ¿Qué pensabas? ¿Que los mayores no sentimos miedo? Tanto como los niños, y a veces más. Lo que pasa es que lo disimulamos muy bien. Si crees que ser valiente es no sentir miedo, estás pero que muy equivocada o equivocado. De eso nada. Es más, me atrevería a decir que tú eres una persona súper valiente. Lo que pasa es que aún no te has dado cuenta. Lo que quiero decir es que el miedo es algo absolutamente natural. Es decir, que ha sido creado por la propia naturaleza, como la alegría, o la tristeza, o el enojo. Todo el mundo puede estar triste, o alegre, o enojado en algún momento, ¿verdad? Pues bien, todo el mundo alguna vez siente miedo. Te lo aseguro, hasta las personas más valientes lo sienten de vez en cuando. Lo que ocurre es que a todos no nos da miedo lo mismo. Por ejemplo, yo puedo tener miedo a las alturas y tú no, o al revés. Pero espera, yo sí que tengo mucho miedo a las alturas. En fin, me estoy liando. La pregunta es, ¿podemos superar el miedo y ser valientes? La respuesta es definitivamente sí. Lo único que tenemos que hacer es entenderlo. Sí, entender cómo funciona el miedo. ¿Te parece que nos relajemos un poco antes de seguir? Ya sabes, haciendo algunas respiraciones. Pues vamos allá. Toma aire por la nariz. Llénate de aire por dentro como si fueras un globo de cumpleaños. Una vez que lo tienes dentro, cuentas mentalmente hasta 3 y luego lo sueltas despacito. Cuando hayas soltado todo el aire, lo repetimos. Tomas aire de nuevo por la nariz, cuentas hasta 3, 1, 2, 3 y lo sueltas muy despacio. Lo hacemos otra vez. Inspira, llénate de aire como un globo, cuenta hasta 3 y suéltalo despacito. Hacemos la última. Toma aire, cuenta y échalo. Despacio, sin prisas. Ahora ya estamos preparados para dormir y podemos respirar normalmente, como lo haces siempre. Todas las partes de nuestro cuerpo cumplen un cometido. Por ejemplo, las piernas, como sabes, nos sirven para caminar. Los brazos y las manos para agarrar cosas o para construir algo. Los ojos para ver, los oídos para oír, los pulmones para respirar. Las pestañas, los labios, el corazón, todo en nuestro cuerpo tiene una utilidad. Y es que la naturaleza no suele hacer nada que no sirva para algo. Pues bien, el miedo también es útil, y no solo para nosotros, sino para la mayoría de animales. Pongamos un ejemplo. Imagina que estás en la sabana africana. Vemos una manada de cebras. Los leones acechan. En cuanto los leones atacan, las cebras huyen despavoridas para no ser atrapadas por los depredadores. ¿Qué les hace huir? El miedo. Siguen vivas gracias al miedo. Podríamos pensar que el león no le teme a nada, pero no es así. El león también tiene miedo de otros animales, como del elefante, simplemente porque es muy grande y puede hacerle daño. Pongamos otro ejemplo, pero con personas. Tenemos que hacer algo peligroso, por ejemplo,
rescatar a un gatito que ha quedado atrapado en lo alto de un árbol. El miedo hará que nos fijemos bien dónde nos sujetamos y dónde ponemos los pies para no caer del árbol. Si no fuera por el miedo, tal vez terminaríamos cayendo y haciéndonos daño. Como te decía, el miedo es algo natural. Lo tienen casi todos los animales, incluidos nosotros, claro. Es normal que cuando sentimos miedo nos pongamos nerviosos. Es parte del proceso. Nuestro corazón late más deprisa, nos ponemos a sudar, nuestra mente se bloquea, nos dan ganas de llorar. Cuando sentimos todas esas cosas a la vez, decimos que tenemos ansiedad. Pero como te digo, es completamente natural. No es más que la respuesta de nuestro cerebro ante el miedo. Sin embargo, igual que la alegría, o la tristeza, o el enojo, el miedo es una emoción. Y podemos manejarla. Digamos que hasta cierto punto podemos controlarla. Por ejemplo, tenemos que leer en voz alta una redacción en clase. Es completamente normal sentir un poco de miedo. Miedo a que se rían de nosotros, de hacer el ridículo, de equivocarnos, de hacerlo mal. ¿Cómo demostramos que somos valientes? Pues leyéndola. Puede que tengamos miedo de hacerlo, pero atreviéndonos estaremos demostrando muchísimo valor. Y así podemos poner muchos ejemplos más. Vamos a debutar en el equipo de fútbol del cole. Vamos a conocer a unos primos que no hemos visto nunca. Vamos a hacer un examen o vamos a cambiar de cole. Son cosas que nos ponen nerviosos. Y te digo que nos ponen, porque aunque no te lo creas, los adultos tenemos casi los mismos miedos que los niños. Nos pasa al cambiar de trabajo, o al conocer a gente nueva, al tener que hablar en público y en un montón de situaciones más. Pero, ¿por qué nos sucede esto a las personas? Pues por una razón asombrosa, por nuestro cerebro. Verás, nuestro cerebro es bastante miedoso. Me refiero al tuyo y al mío y al de todo el mundo. Siempre está buscando peligros, incluso donde no los hay, incluso con cosas que todavía no han pasado. Y eso es algo que no podemos controlar. Digamos que la naturaleza lo ha diseñado así. Por eso, como te dije, todo el mundo, sin importar la edad, le tiene miedo a algo. Si no es a una cosa, es a otra. ¿Pero entonces eso significa que todo el mundo es cobarde? No, claro que no. Tener miedo es natural. Lo que nos hace valientes no es no tener miedo, sino afrontarlo. Por ejemplo, te eligen para representar una obra de teatro en el cole y te da miedo hacerlo mal y que se rían de ti. Bueno, por si te sirve de algo, hasta los actores profesionales, esos que ves en las películas, también lo sienten. Lo que pasa es que ellos se enfrentan a ese miedo. Es decir, que aún teniéndolo, suben al escenario a representar su obra o se ponen delante de la cámara. Esa es la verdadera valentía. No podemos evitar tener miedo, pero podemos sobreponernos a él. Podemos elegir ser valientes. Pero, ¿cómo?, te preguntarás. Bueno, primero déjame decirte que ser valiente no es ponerse en peligro a cada momento y sin necesidad ninguna. Eso no es ser valiente, eso es ser tontorrón. Ser valiente significa vencer el miedo, no buscarlo. Pero no hemos contestado a la pregunta, ¿qué puedo hacer para superar el miedo a algo? Para empezar, debemos reconocer que tenemos miedo. Eso no es malo, lo diga quien lo diga. Yo mismo tengo miedo a muchas cosas. Y te digo más, si alguien se ríe de ti cuando tengas miedo, piensa que esa persona, sea niño o sea adulto, también tiene miedo, pero a otras cosas. Podría ser que le tenga miedo a los saltamontes, o a los perritos, o a la oscuridad, o a los monstruos, que por cierto ni siquiera existen. Insisto, todos tenemos miedo.
Cuando nos vemos ante una situación que nos da miedo, podemos hacer algo que funciona muy bien para poder controlarlo. Es algo que hicimos hace un momento: respirar profunda y lentamente. Cerramos los ojos, tomamos aire por la nariz, lo mantenemos un poquito y lo soltamos. Nada más. No hace falta estar mucho tiempo haciéndolo, con 1 minuto es suficiente. Durante ese tiempo podemos decirnos cosas positivas que nos ayuden, como yo puedo, yo soy capaz, voy a estar bien, yo soy valiente. Si lo repites muchas veces, acabarás por creértelo y podrás demostrarte que realmente eres una persona muy valiente. Otra cosa que puedes hacer es imaginar que las cosas van a salir bien. ¿Qué quiero decir? Volvamos con el ejemplo de la obra de teatro. Antes de subirme al escenario, puedo pensar que todo va a salir mal o puedo pensar que todo va a salir bien. En realidad, eso lo decido yo y nadie más. Pues bien, tú puedes hacer lo mismo. Pensar que todo va a salir bien, que a todo el público va a encantarle tu representación, que todos te van a aplaudir y que te van a felicitar cuando termines. ¿De qué sirve todo esto? Pues verás, como sabes, el miedo nos pone nerviosos, nos produce aquello que decíamos, ansiedad. El problema es que cuando estamos muy nerviosos, es más probable que nos equivoquemos. En cambio, si creemos que todo va a salir bien, estaremos más tranquilos y conseguiremos que todo salga mejor. Es así de simple. Por último, nos queda otra técnica muy buena para superar el miedo: hacernos preguntas. Por ejemplo, veo una arañita pequeñita y resulta que me dan miedo las arañas. Pues me pregunto, ¿realmente esa araña tan pequeña puede comerme? ¿Quién debería tener más miedo, ella o yo, que soy un gigante a su lado? Si lo pienso, me doy cuenta de que es ella la que debe tener miedo de mí y no yo de ella. Conclusión: es normal tener miedo. Todo el mundo lo tiene. La diferencia es que tenemos miedos distintos. Sin embargo, depende de nosotros ser valientes, enfrentándonos a ese miedo. ¿Y sabes lo que ocurre cuando nos enfrentamos al miedo? Pues algo asombroso: que el miedo desaparece. Es así de sencillo. Funcionamos así. Estoy seguro que alguna vez habrás tenido que hacer algo que te da miedo y has conseguido vencerlo. Claro, a todos nos ha pasado. Por eso sé que tú eres una persona muy valiente, al menos para algunas cosas. ¿A que sí? Espero que duermas muy bien, que descanses. Buenas noches.